Faltan 48 horas nada más para las elecciones internas en el Frente Amplio y esta semana decidimos volver a conversar con los 4 candidatos. Ayer nos visitaron Javier Miranda y Alejandro Sánchez y hoy estamos recibiendo a los otros 2 candidatos. En este caso, el ex vicecanciller Roberto Conde. ¿Cómo le va, Roberto? Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo por acá. Llega al final esta campaña y nos gustaría saber si realmente... ¿logró usted, en su caso, marcar el diferencial en un contexto de campaña tan limpia, ¿no? y de unidad? Porque cuando se hacen campañas así de guante blanco y sin dardos, capaz que es difícil marcar la diferencia. Es decir, bueno, yo tengo esto de distinto, vótenme a mí. Claro, hemos hecho una campaña unitaria y con mucha propuesta, digamos, ¿no? Las propuestas son parecidas y entonces sí, el diferencial nos surge a veces muy nítido. Más bien los compañeros leen en la trayectoria de cada uno. Los perfiles como políticos. Los perfiles políticos. Yo he ordenado un poco el trabajo o la síntesis del trabajo de estos 90 días en 5 capítulos y he tratado de transmitirlos en estos últimos encuentros, la necesidad fundamental de enfrentar el discurso de los partidos conservadores que intenta instalar en la sociedad uruguaya la idea de que la situación del país se debe a que nosotros administramos mal la riqueza o administramos mal la bonanza o desaprovechamos el viento de cola. Eso para nosotros claramente no es así. Nosotros podemos explicar cómo creció la riqueza del Uruguay desde 2006 en adelante, cómo ha sido gastada, cómo ha sido invertida, cómo eso se ha utilizado para la construcción de un Uruguay mucho más pujante, mucho más progresista, una sociedad mucho más equilibrada, incluso un mundo económico y de la empresa mucho más estabilizado y más seguro que el que teníamos antes. En fin, podemos demostrar que hemos aplicado un gran programa financiándolo con ese crecimiento de la riqueza. Pero el Frente Amplio no está dando esta batalla, está muy quieto, no ha salido a pelear estas ideas. Tenemos que hacer una información sistemática sobre esto y salir a recuperar la confianza de la sociedad uruguaya en el proyecto. Esta es una primera gran tarea. La segunda tarea es instalar un diálogo de alto nivel entre la fuerza política y el gobierno para asegurar el buen suceso, digamos, el éxito de los 3 años y medio que nos quedan por gobernar. Porque aunque el clima político en el país está muy revuelto, por decirlo así, todavía no cumplimos el primer año y medio de gobierno. Estamos al comienzo de este gobierno y hay mucha tensión política, pero quedan 3 años y medio de cosas para hacer y tenemos cosas muy importantes para hacer y el objetivo fundamental aquí es que en estos 3 años y medio nosotros tenemos que cumplir el programa. A pesar de la hostilidad que nos plantea la crisis global del capitalismo, las proyecciones para 2017 son muy malas, el mundo no va a crecer, pero aún así tenemos el gran desafío de cumplir nuestro programa, cumplir lo que le hemos prometido a nuestro pueblo. Esto es perfectamente posible con la base material y la estructura política que ya tenemos. Tenemos recursos suficientes y poder político suficiente como para cumplir nuestro programa. Y esto tiene que expresarse en un diálogo de alto nivel entre la fuerza política y el gobierno para definir los objetivos de 2016 a 2020. Bueno, la tercera gran tarea es contestar este discurso bastante apabullante que la derecha internacional quiere imponer de que se terminó la era progresista en nuestra región y que por tanto, bueno, si hubo derrotas en Venezuela, en Brasil, en Argentina, también el Frente Amplio de Uruguay va a marchar. ¿Cómo hacen ustedes para asegurar que a Uruguay no se lo va a llevar la corriente? Estamos conversando mucho con los compañeros para que los compañeros tomen confianza en nuestras fortalezas. Nosotros tenemos un sistema político institucional sano, un Estado de Derecho fuerte, reglas claras, instituciones transparentes. No nos va a pasar lo que pasó en Brasil, eso es evidente. También se puede decir que, comparándonos con la región, hay una oposición que juega más limpio acá en Uruguay también, ¿no? Sí, hay un juego más limpio. Hay otra nobleza en la política, si se quiere. Nobleza en el sentido de es más transparente eso, ¿no?
no hay corrupción. La corrupción es excepcional, pero no es la regla. Cuando aparece es por excepción. Y además de eso tenemos una base material. Y hay otro factor muy importante que no hay que despreciar, que es la trayectoria de unidad de la izquierda uruguaya, del Frente Amplio de Uruguay. A nosotros no imagino yo que nos pueda pasar lo que ha pasado en otros pueblos, en otros gobiernos progresistas, donde las fuerzas de izquierda se dividen, o como pasó en Argentina, que 15 días antes de las elecciones no se sabía si la presidenta que se iba apoyaba al candidato que venía, y si la agrupación tal apoyaba a Scioli o no lo apoyaba, disputas públicas entre Scioli y Fernández hasta último momento. Allí lo que hubo fue una descomposición. Sí, acá en Uruguay hay muchas discrepancias a veces, incluso hay hasta disidencias, pero cuando las papas queman hay unidad, eso es lo que quiero remarcar. Pero en nuestro caso tenemos una unidad de casi 50 años, construida con mucha seguridad y una madurez ideológica que nos permite gobernar nuestra pluralidad. O sea que el escenario nuestro es totalmente distinto al de Brasil o al de Argentina, ¿no? Roberto, ¿cómo solucionaría los problemas de comunicación en el Frente Amplio si llega a la presidencia? Ahí está. Problemas que se reflejaron incluso en esta discusión de la rendición de cuentas, ¿no? Claro. Que en un momento la gente no sabía bien cuál era el acuerdo que habían tenido el gobierno con los legisladores, exacto, porque hasta se confundieron entre ellos. Exacto, exacto. Bueno, parte se soluciona con esto que digo del diálogo de alto nivel, donde las cosas queden bien claras, ¿no? Los objetivos de cada etapa tienen que quedar bien claros y no dar lugar a confusiones. Y luego el Frente Amplio tiene que mejorar su comunicación interna y su comunicación hacia afuera. Yo venía enumerando 3 grandes tareas, ¿no? Lo del balance de los 11 años, el acuerdo estratégico 2016-2020, soportar esta oleada internacional. Bueno, una cuarta tarea fundamental es mejorar la fuerza política en todos sus aspectos, pero este aspecto que tú mencionas, que tiene que ver con la comunicación, la información y la formación, y en general lo que se podría decir también la construcción de pensamiento político, es un flanco muy débil del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que comunicar mejor. Yo he propuesto que tengamos una prensa online, que el Frente Amplio tenga una prensa para comunicarse con la sociedad. Esos medios siempre corren el riesgo de ser una especie de panfleto medio bodrio también, ¿no? Aburrido, bueno, porque cuando algo es muy oficialista y muy en el estilo comunicado, tiende a aburrir. Sí, puede transformarse en panfleto. Ya nos ha pasado otras veces, ¿no? En esta larga historia nuestra. Sí. Hemos tenido algunos medios de prensa, papel y tinta muy buenos. Que ese es el riesgo que corre el PIT-CNT si pone un canal también, ¿no? De ser algo siempre con el mismo discurso que aburra. No, hay que alimentarlo con pensamiento, hay que alimentarlo con investigación, hay que alimentarlo con propuesta política, pero hay que tener una voz. ¿Cuál es la mirada del Frente Amplio sobre la vida nacional y la vida internacional? Y además tenemos miles de adherentes que hoy en día pueden estar comunicados online con el Frente Amplio, estar recibiendo artículos, información, comunicación. Bueno, todo esto debe hacerse. Debemos de instalar talleres permanentes de discusión y de formación política. No se puede construir hegemonía política en la sociedad sin hacer pedagogía política, porque la política no nace espontáneamente en las sociedades, tiene que ser socializada, tiene que ser discutida, hay que rescatar el prestigio de la política. Todo eso el Frente Amplio lo tiene que hacer en materia de comunicación como una cuestión fundamental, ¿no? Comunicar, informar y formar, cosa que no estamos haciendo tampoco. ¿Y cómo piensa incorporar a los jóvenes al Frente Amplio, Roberto? Bueno, ese es un tema crucial. Nosotros, anoche en mi última actividad en el Comité Cuaró, donde había muchos jóvenes, 10 o 12 gurises, estuve conversando con ellos de ese tema. Tenemos que abrir un gran debate a partir del 25 de julio acerca de cómo las nuevas generaciones van a hacerse cargo del Frente Amplio. Porque la cuestión es esa, tienen que hacerse cargo. No es simplemente que las generaciones más veteranas, digamos, estemos bloqueando. Si estamos bloqueando, lo vamos a discutir y tendremos que abrir los espacios
y garantizar que los jóvenes se incorporen a la vida política del Frente Amplio. Pero también los jóvenes tienen que asumir que tienen que hacerse cargo de las cosas. Entonces, es una actitud intergeneracional. Nosotros tenemos que abrir el espacio y ellos tienen que tomarlo, hacerse cargo. Esto solo se puede resolver si lo transformamos en una cuestión de gran importancia estratégica. Yo he dicho sin mucho dramatismo, la verdad, o no quiero agregar dramatismo en esto, pero si no resolvemos en los próximos 2 o 3 años, en el periodo que va de aquí a 2019-2020, que efectivamente las nuevas generaciones se hagan cargo del Frente Amplio, es probable que en la próxima década no tengamos Frente Amplio o que sea reducido a una fuerza política menor. De modo que nos va la vida en esto. Sí, claro. ¿Qué sintió cuando el Partido Comunista, por ejemplo, un Partido Comunista que lo apoya ahora, qué sintió cuando respaldó el paro general del PIT-CNT? Porque si bien ellos dijeron que es compatible ser del Frente Amplio, pertenecer al gobierno y acompañar una medida como el paro general, dio la impresión de que por lo menos en ese episodio el Partido Comunista estaba actuando como una fuerza política por fuera del Frente Amplio. Sí, yo no pertenezco al partido y no me cabe a mí juzgar las decisiones del partido. Sí tengo una valoración general del paro y me parece que, primero, todos sabemos, en el Uruguay nos guiamos por una relación con el PIT-CNT que los compañeros del PIT-CNT han definido muy bien. Somos independientes pero no indiferentes. Es decir, al movimiento obrero o a la clase obrera organizada no le da lo mismo que gobierne la izquierda o que gobierne la derecha, porque en definitiva, antes del Frente Amplio, durante 15 años, se destruyeron todos los derechos obreros en el Uruguay, por la famosa política neoliberal de derecha de la flexibilización laboral. Llegó el Frente Amplio, se reconstituyeron todos esos derechos. Los consejos de salario, bueno, yo qué sé, las licencias, todo lo que se puede imaginar, la sindicalización, la incorporación a las negociaciones colectivas de sectores que antes no tenían ninguna protección, como el sector rural, el sector doméstico. La afiliación sindical se multiplicó casi por 3. Bueno, son cosas bien distintas. Un gobierno conservador que su principal objetivo es la flexibilización laboral, y un gobierno progresista o de izquierda cuyo principal objetivo es la protección de los derechos laborales. Por tanto, en esta perspectiva histórica, las fuerzas progresistas o de izquierda y los trabajadores organizados en su lucha reivindicativa, en una única central como el caso de Uruguay, estamos del mismo lado de la historia. ¿Por qué estamos del mismo lado de la historia? Porque impulsamos el mismo proyecto de justicia social. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que tener conductas exactamente iguales, porque somos independientes. El movimiento sindical hace muy bien en luchar por el salario real, porque para eso están. Si los dirigentes sindicales no salieran a defender el salario real, alguien les preguntaría, señor, ¿para qué lo elegí y lo puse ahí? O sea que están cumpliendo con su deber y eso hay que respetarlo. Yo no acepto de ninguna manera que haya frente amplistas que digan que los trabajadores se pasaron a la oposición del Frente Amplio o que defienden intereses corporativos porque hayan hecho este paro. No, defienden sus intereses como clase trabajadora organizada porque los sindicatos están para eso. Y eso hay que respetarlo porque la defensa del salario real es parte de la justicia social que nosotros como gente del Frente Amplio y de izquierda queremos construir. Por eso yo dije hace unos días en un debate en un comité a los compañeros y compañeras que estaban allí, que la defensa del salario real no es solo un asunto de los trabajadores y que se arreglen. La defensa del salario real es parte de nuestro programa también. Y como Frente Amplistas tenemos que asumirlo. Entonces yo adopto esa perspectiva de respeto y comparto la defensa del salario real que llevan adelante los trabajadores. Bueno, luego los pronunciamientos de cada partido son propios de cada partido. Creo que tenemos que movernos con independencia del movimiento obrero, pero sin perder el sentido, reitero, de que en el proceso de construcción histórica estamos del mismo lado de la historia.